Este de aquí es el nuevo iPhone 14 Pro Max y esta es mi review de este súper nuevo iPhone. Y bien, como siempre hacemos, tenemos que empezar hablando del diseño. Un diseño que este iPhone 14 Pro Max hereda absolutamente de la generación anterior 13 Pro Max. Un diseño con bordes cuadrados y además con los cantos en acero inoxidable que sinceramente le dan un toque muy pero que muy elegante. Encontramos el iPhone en 4 colores diferentes. Tenemos por un lado el color oro, tenemos por otro lado el nuevo color morado y luego encontramos los que para mi gusto son dos colores muy bonitos. Este que tengo aquí, que es el que yo he elegido, el color plateado, y encontramos también el nuevo negro espacial, que como digo conforman la gama de los 4 colores para estos modelos Pro de los iPhone 14. Has de tener en cuenta, hablando del diseño, que este iPhone es un pelín más grueso y más alto que la generación precisamente anterior, y esto es principalmente debido al aumento del tamaño de su módulo de cámaras, del que luego obviamente te voy a hablar. Pero para terminar de hablar del diseño, quiero que conozcas que la pantalla de este iPhone continúa siendo de 6,7 pulgadas. Y es aquí en la pantalla donde obviamente hay que detenerse porque viene una de sus principales características y sobre todo de sus principales novedades, y es lo que Apple ha llamado Dynamic Island. Una isla dinámica que combina perfectamente el hardware con el software. Va a servir para, por ejemplo, cuando desbloquees el iPhone se va a integrar perfectamente el Face ID y vas a ver ese Face ID cómo se desbloquea y cómo te marca un tic verde. Te va a servir para ver qué estás reproduciendo o incluso para cuando una persona te llama por teléfono te va a aparecer en esa parte de la llamada abriéndose la Dynamic Island y te permite tanto contestar como colgar la llamada de una forma muy pero que muy interesante. Vas a poder ver todo tipo de conexiones. Por ejemplo, cuando conectes los auriculares te va a aparecer que has conectado esos auriculares también en una especie de notificación pop-up a través de esta Dynamic Island. Algo también interesante va a ser que cuando pases archivos mediante AirDrop vas a poder ver el estado de esa transmisión de archivos en esta Dynamic Island. Además te va a permitir incluso cancelar esa transferencia. Como ves, es una forma muy interesante de tener integrado ese problema, por llamarlo de alguna forma, de hardware mediante software y haciendo que la experiencia de usuario sea verdaderamente fascinante. Y otra gran novedad de la pantalla de este iPhone 14 Pro Max y que también encuentras en los modelos 14 Pro es su pantalla con tasa de refresco de 1 Hz hasta los 120 Hz. Cierto es que ya teníamos el ProMotion de hasta 120, pero ahora lo que encontramos es la partida desde el 1 Hz. ¿Por qué? Pues porque ahora esta pantalla cuenta con la tecnología Always On Display, de tal forma que siempre podrás tener, siempre que lo quieras, valga la redundancia, activa la pantalla para que te pueda mostrar notificaciones, widgets, etc. Ya sabes que con la llegada de iOS 16 tenemos pantallas de bloqueo personalizables, pues ahora además vas a poder tener esa pantalla siempre encendida, aunque más tenue la luz de la pantalla para evitar el consumo de batería, y como digo tendrás la información que precises siempre disponible. Si me tengo que quedar con un detalle que me ha dejado fascinado en los días que llevo utilizándolo, porque te recuerdo que yo siempre hago una review y luego ya os cuento mi experiencia de usuario en un futuro vídeo cuando lleve más tiempo utilizándolo, pero de pronto lo que me ha encantado es esa tasa de nits de hasta los 1000 nits de pico, algo que por ejemplo cuando he estado en Madrid haciendo alguna foto a plena luz del día lo he notado francamente muchísimo con respecto a la generación anterior, y esa novedad creo que va a marcar muchísimo la diferencia, sobre todo cuando utilizas el dispositivo en el exterior. Y bien, ¿qué hay si hablamos de la resolución de este dispositivo, de este iPhone 14 Pro Max? Pues bien, encontramos que tenemos una resolución de 2796 por 1290 a un total de 460 píxeles por pulgada, algo que va a ofrecerte una resolución francamente muy buena que te va a permitir ver un contenido muy bueno en esta pantalla XDR OLED que tiene el iPhone 14 Pro. Y pasemos a hablar de lo que más ganas tengo de exprimir y de sacarle el máximo partido, y también obviamente contarlo en un vídeo dedicado.
Pero dejadme que os diga que una de las principales cosas que me fascina es el nuevo módulo de cámaras. Y digo nuevo porque, vale, es verdad que contamos con las mismas tres lentes, la ultra gran angular, la gran angular o principal y la teleobjetivo, pero ahora contamos con 4 distancias focales distintas, el 0,5, el 1, el 2 y el por 3, que conforman así el conjunto de posibilidades de distancias focales mediante el módulo de cámaras de este iPhone 14 Pro Max. Pero empecemos por su lente principal, el 1x, que ahora nos da un total de 48 megapíxeles. Pero esto hay que aclararlo, porque ahora cuando hagas una foto lo que va a hacer el móvil es tomar esa foto en 48 megapíxeles y agrupar 4 píxeles por cada uno de ellos, conformando así un total de 12 megapíxeles, pero formados por 4 cada uno de ellos. ¿Y todo esto para qué? Pues bueno, para obtener fotos con píxeles más grandes y por tanto fotos más luminosas en peores condiciones lumínicas. De hecho, la apertura que te ofrece esta lente es de ahora 1.78, una apertura que es más que suficiente y que es muy buena apertura para obtener fotografías muy luminosas cuando las condiciones no son tan buenas. Y la distancia focal que nos ofrece ahora es de 24 y de 48 milímetros, con el por 1 y el por 2, porque sí, el por 2 lo hace mediante la lente principal, permitiendo tener así un poco más de juego a la hora de tomar fotografías, ya que podrás hacer una foto y sin ningún tipo de problema hacer un recorte sin perder información o sin que la calidad de la misma baje. Y pasemos ahora a hablar del ultra gran angular. Se trata de una lente que ahora es hasta un por 2 más luminosa que la generación anterior. Tenemos una apertura de 2.2 y una distancia focal de 13 milímetros. Y es importante también que sepas que el campo de visión es de 120 grados. Y por último encontramos la lente del teleobjetivo, que tiene una distancia focal de 77 milímetros y una apertura de 2.8. Con una lente que también está estabilizada y que sinceramente nos ofrece también una calidad de la imagen muy buena. Es verdad que no es una lente que yo en mi caso utilice con suma frecuencia y creo que ahora la voy a poder utilizar quizás un poquito menos gracias a tener ese por 2 en distancia focal, como te comentaba antes, mediante la lente principal y sus 48 megapíxeles. Algo muy importante, la lente ultra gran angular y la lente teleobjetivo siguen ofreciéndonos un total de 12 megapíxeles. Los 48 megapíxeles son para la lente principal, para la lente gran angular. Además, debes de saber que obviamente este móvil cuenta con la tecnología ProRAW para hacer las fotografías y obviamente en ProRAW vas a tener una fotografía realizada en 48 megapíxeles sin perder absolutamente nada de información. En resumidas cuentas, que este iPhone 14 Pro Max cuenta ahora con unas lentes que son mucho más luminosas. Podemos decir que son el doble de luminosas que la generación anterior, permitiéndote que obviamente notes esa diferencia cuando las condiciones de luz son malas o son bastante malas. Ahí es donde verdaderamente vas a notar esa diferencia en las lentes de esta cámara. Y si hablamos de las cámaras pero en formato vídeo, tenemos también grandísimas novedades, y es que ahora contamos con dos cosas que son totalmente nuevas. Primera de ellas, el modo cine. Sí, el modo cine ya lo teníamos, pero ojo, porque ahora tenemos modo cine en un total de 4K hasta 30 fotogramas por segundo, o que también podrías configurarlo de tal forma 4K en un formato 24 FPS por segundo, que es la combinación que se utiliza en el cine. Se trata de un modo de vídeo que es fascinante y del que os hablaré en detenimiento, pero os debo de avanzar que me chifla ver no solo la calidad con la que se graba ese vídeo, sino que el poder modificar y editar el enfoque, ya bien sea previo a la grabación, ya bien sea mientras estás grabando, o lo mejor de todo, a posteriori modificar ese enfoque, me parece que es alucinante. Y si hay un modo que está dando mucho, pero que muchísimo que hablar, y en positivo, ese es el modo de grabación de vídeo en modo acción. Un modo que lo que te permite es grabar un vídeo y que se realice una hiperestabilización, no sé si llamarlo así, mediante software. Un dato importante es que esa grabación de vídeo vas a obtenerla en un resultado total de resolución de 2,8K, eso sí, hasta los 60 frames por segundo, pero no vas a hacerlo en 4K, sino que en 2,8K. Y eso es porque aunque capte la imagen en 4K, luego tiene que hacer un factor de recorte para poder jugar mediante el software y poder realizar esa estabilización
estabilización de la imagen que ofrece un resultado muy pero que muy interesante y que en futuro vídeo lo que voy a hacer es ponerlo a prueba. Y obviamente con este iPhone 14 Pro Max y 14 Pro también podrás grabar vídeo en ProRes. Obviamente recuerda que puedes hacerlo en 4K 30 frames por segundo siempre que la versión de tu iPhone sea de 256 GB en adelante. Por contra, si tienes el modelo de 128 GB podrás hacerlo a una resolución de 1080. Y bien, obviamente si hablamos de las cámaras no se me puede olvidar hablar de la cámara selfie que tan importante es, porque ahora esta lente es con una apertura de 1.9, es decir, 0,3 más que su generación anterior y que permite tomar fotografías muchísimo más luminosas. El sensor de la lente sigue siendo de 12 megapíxeles, pero ojo porque tiene una cosa muy novedosa y muy interesante, y es que ahora tiene detección automática de personas y obviamente tiene enfoque automático, algo súper mega importante y algo que va a hacer que, bueno, por ejemplo, tomarte un selfie junto a otra persona sea mucho más sencillo mantener esa foto bien enfocada y totalmente bien compuesta para poder dispararla y que quede una foto muy pero que muy chula. Obviamente podrás seguir grabando 4K, 60 frames por segundo y obviamente también tendrás disponible el modo cinematográfico mediante la cámara frontal, que en resumidas cuentas te debo decir que esta cámara frontal sigue siendo, como dice Apple, 2 veces más luminosa que la generación anterior, y en las pruebas que ya llevo realizadas he de decirte que he notado una diferencia significativa en la cámara frontal y una vez más, especialmente cuando las condiciones de luz no son tan buenas como cabría desear. Otras funciones que debes de tener en cuenta es que este iPhone 14 Pro Max viene con su nuevo procesador A16 Bionic y que además cuenta con detección de accidentes gracias a sus nuevos sensores y a sus acelerómetros, giroscopios, etc. Por lo tanto, si vas en el coche y llevas el iPhone y sufres un accidente, por favor, que nadie sufra un accidente, el iPhone va a detectar ese accidente y va a contactar directamente con los servicios de emergencia, algo muy pero que muy interesante. En cuanto a la batería, tienes que conocer que tenemos 29 horas de autonomía, una hora de autonomía más que la generación anterior de 13 Pro Max. Ten en cuenta que también, aunque a 1 Hz, tenemos el Always On Display en este iPhone 14 Pro Max, por lo tanto es bastante interesante y tengo muchísimas ganas de que pase el tiempo y comprobar qué tal se ha comportado la batería y obviamente contároslo todo en ese vídeo de experiencia de uso que haga con este iPhone 14 Pro Max. Y para concluir, que sepas que estos modelos tienen las capacidades de 128 GB, 256, 512 y por último el Tera de almacenamiento, y que el precio de partida para los 128 GB de este iPhone 14 Pro Max va desde los 1.469 hasta los 2.119 que tiene el modelo de 1 TB. Y bien, una vez más y antes de irme, déjame que te cuente que voy a haceros vídeo de experiencia de uso con el iPhone 14 Pro Max, vídeo a fondo de las cámaras de este iPhone 14 Pro Max, vídeo a fondo de cómo grabar vídeo y qué tal se comporta en los diferentes modos de vídeo como el modo cine o el modo o el modo acción de este nuevo iPhone. Así que no me queda otra que hacer dos cosas. Primero, decirte que te dejo por aquí para que te puedas suscribir al canal, y por cierto que te dejo por aquí el vídeo de cómo entré el primero y cómo hice el unboxing siendo el primero que entraba a la tienda de Apple Store a comprarlo. Así que no olvides lo de siempre, darle un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!